que algunos Hola. creo que no se dieron cuenta, pero ya estamos listos, ya está con nosotros Hola el Nacho, señor Nacho Telles. Vamos a felicidades. darle un aplauso fuerte, por favor, para recibir a Nacho. Hay Muchas cariño, hay gracias, muchas cariño. gracias. Qué bueno. Bueno, lo primero agradecerte porque en realidad el material que tú propones, compartes con todos los que queremos aprender a hablar mejor, a crecer dentro del mundo de las comunicaciones, nos es muy útil y lo utilizamos mucho también en clases. Entonces, Me alegro. en principio eso, agradecerte y pues darte la bienvenida. Ya nos vas a ir conociendo a todos nuestros alumnos que ya te conocen por los videos y Ajá. que claro que quieren saber sobre ti. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Estoy aquí en Barcelona, ahora son las 10:05 de la noche, así que estoy ya con el día, acabando el día, básicamente. Y un lunes, es un poco cargado los lunes, pero Y un bueno, lunes. No, pero el lunes es cuando más energía tienes, porque llegas descansado el fin de semana y solo han pasado 24 horas. eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros aquí en feriado, aprovechando que estamos de alguna manera con horarios libres para poder conectarnos más o menos a esta hora, a las 3 de Ajá. la tarde. Nacho, una de las primeras cosas que todos queremos preguntarte, que queremos saber con toda la trayectoria que ya hemos ido conociendo, ¿en algún momento sentiste ese miedo que todos hemos sentido en algún momento o seguimos sintiendo de enfrentarte al público? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias en ese sentido? Eh, A ver, no es que lo haya sentido alguna vez, es que todavía lo siento. Ajá, De hecho hay no sé si conocéis Toastmasters International, sí, sí, sí. perfecto, pues es un club de Club, oratoria sí. y hay varias fases, digamos, en las reuniones. Una es la fase de discursos, en la que unas personas hacen unos discursos, y luego hay una fase que se llama Table Topics, en la que se hacen unas improvisaciones. Tú sales ahí delante, no sabes de qué vas a hablar y te dicen, no lo sé. Imagínate que estás delante de Hillary Clinton. Hillary te dice que necesita tu ayuda. ¿Qué le dices? Tienes 30 segundos y tienes que improvisar algo. Improvisado. Pues, ostras, yo ahí todavía sigo sintiendo los nervios, por mucho que lo haya hecho decenas de veces. Creo Ajá. que los nervios es una cosa, o son una cosa que nunca te dejan de acompañar. Como decía Mark Twain, hay dos tipos de oradores, los que sienten nervios y los que mienten. Y, Ajá. y creo que lo suyo es saber llevarlos, es decir, que se conviertan en un nivel de activación suficiente para proveerte de esa energía, de esa actividad, para que todo salga bien, pero que no te frenen ni lastren tu exposición. Que los canalices de alguna manera hacia algo, Exacto, hacia lo exacto. productivo. O sea, que Perfecto. no son malos en sí, es decir, es malo si no lo controlas, pero tenerlo y canalizarlo, como tú dices, Moisés, es lo que hay que hacer. Perfecto. Vamos a dar inicio a las preguntas ya en 5 segundos, pero permítanme preguntar algo que también sé que todos queremos saber. Hay una primera experiencia, Nacho, que tú comentas, que es pública, del Ujú. 2004, si no me equivoco, que fue lo que te remeció un poquito en Ujú. cuanto al hecho de querer eh, mejorar tu forma de Ujú. comunicarte con la gente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Pues imagino que te refieres a cuando estaba en la En tu universidad, discurso, sí, sí. sí, y me tocó, bueno, teníamos en la asignatura de marketing, teníamos una exposición sobre un trabajo que habíamos hecho en grupo. Mi grupo me escogió a mí para hacer esa exposición. Yo no recuerdo bien si me ofrecí o no, pero vaya, que estaba muy confiado, ¿no? En ningún momento pensé que no iba a salir bien, aunque la realidad es que no había hecho prácticamente exposiciones. Y el resultado fue que la exposición no fue bien, que poco a poco me fui hundiendo, fui perdiendo la confianza e incluso fui perdiendo un poquito los nervios a medida que veía que la exposición se iba hundiendo, porque tenía ese diálogo interno que me decía, es que vamos a suspender y no vas a suspender solo tú, vas a suspender todos tus compañeros. Claro. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Y esto qué es? ¿No? Es totalmente inesperado.
Y bueno, y eso me marcó porque, como digo, era inesperado, no pensaba que fuese a pasar algo así. Y pasó, yo creo que principalmente por mi falta de preparación, por no haber preparado nada, por ir confiado en mis supuestas capacidades, que al final no resultaron. ¿Qué fue lo que tú sientes que falló en ese momento? ¿Fue un tema de pánico escénico? ¿Fue un tema de conexión con la gente? ¿Qué falló en No, esa primera experiencia? sí, bueno, fueron varias cosas realmente. O sea, lo que más falló, digamos, fue mi capacidad para responder a las preguntas del profesor. Eso fue lo que creo que me hundió, porque yo vi que que no estaba respondiendo, que la reacción del profesor no era correcta. Pero de todos modos, yo recuerdo también estar hablando, estar exponiendo mi proyecto, nuestro proyecto, y la gente no estaba prestando mucha atención. Tampoco me molesté en preparar algo que llamase la atención. Simplemente hice un resumen, de hecho, como hace mucha gente, hice un Sí. resumen sin pensarlo demasiado de lo que habíamos preparado como proyecto. Ajá, perfecto. Y precisamente de esas técnicas para lograr llamar la atención de la gente Ajá. es que queremos hablar ahora. ¿Te parece si damos inicio a las preguntas de nuestros Claro, claro, por alumnos? supuesto. Perfecto. Estamos aquí precisamente para poder compartir alumnos con la mayor transparencia. A Nacho ya le hemos comentado el trabajo que venimos haciendo, los temores que venimos superando y las cosas que en la práctica queremos lograr. A ver, tengo aquí una primera pregunta de Ariana Iruri, ¿es verdad? Arianita, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, señor Nacho Telles, mi pregunta sería que ¿cuál es el método para que un escolar o un universitario llegue a su público? Ajá. Ariana, ¿cuál es su público? Claro, la pregunta clave no es tanto quién hace la presentación, sino quién la va a estar escuchando. ¿A quién se O dirige? a las personas que escuchan la presentación, o Sí, sea, a sí. la audiencia, ¿Y esa audiencia quién es? ¿Por qué grupo de personas está formado? ¿Por padres, por profesores, por alumnos? ¿Por qué? por alumnos. Por los propios alumnos. Ok. Por los propios alumnos. Perfecto. Te pregunto esto, Ariana, porque, como te decía, lo importante es quién es la audiencia. Porque imagínate que eres un escolar, en este caso tú, que tienes 11 años, y te diriges a un grupo de profesores o te diriges a un grupo de escolares de tu misma edad, probablemente la manera en la que te dirijas será distinta. Si te diriges como tú sugieres a un grupo de escolares, ¿cuáles son las claves para conectar? Pues son usar un lenguaje llano, no usar un lenguaje o no intentar usar un lenguaje grandilocuente para intentar parecer una persona muy formada, sino simplemente utilizar un lenguaje llano, que es el que utilizarías con los escolares, y de esa manera notarán tu naturalidad, tu cercanía, y eso te hará conectar con ellos. Tratar de no hablar de demasiadas cosas, eso es una sugerencia que es independiente del grupo al que te dirijas. Tendemos a hablar demasiado. Las presentaciones siempre o casi siempre se hacen largas y se podrían hacer más cortas. Entonces, intentar reducir, hacer un ejercicio y sintetizar es una de las maneras también que ayuda a llegar a la audiencia. Y luego hay no sé, hablar con historias, usar la narrativa de la historia, del storytelling, utilizar metáforas también, involucrar los sentidos. Yo me quedaría, sobre todo, para no liarte mucho, me quedaría con dirigirte a ellos como si estuvieses hablando en el recreo, es decir, con un lenguaje llano, no un lenguaje demasiado adornado, y utilizar la narrativa de las historias para poder transmitir conocimientos en lugar de darlo pues, como una especie de teoría de libro, ¿no? Hacerlo todo mucho más natural. Ok. Nacho, ¿a qué le llamamos lenguaje llano? Lenguaje ¿Lenguaje? llano. Sí, pues al lenguaje llano es el lenguaje que usas digamos, en tu día a día, ¿no? El lenguaje que utilizas para dirigirte a tus ¿Cotidiano? amigos. Dime. ¿Lenguaje cotidiano, digamos? Sí, lenguaje cotidiano. Es un lenguaje, no quiero decir básico porque no es básico, pero es un lenguaje, el lenguaje, sí, del día a día, el lenguaje Ok. cotidiano. Yo ahora, si quisiese elegir una serie de palabras mucho más técnicas para ejemplificar todos los conocimientos que yo quiero compartir con vosotros, esa no es la manera de comunicarlo llano, ¿no? Yo Claro. diría,
Pues ahora os voy a responder a vuestras preguntas y trataré de compartir este conocimiento para que todo el mundo se pueda beneficiar. Y eso es llano, eso es sencillo, sin querer aparentar demasiado, que es uno de los errores que solemos cometer como oradores, intentar demostrar que somos buenos, que somos válidos, que sabemos comunicarnos, que tenemos un gran vocabulario, y eso muchas veces te aleja de la audiencia. Claro, perfecto, perfecto. Vamos ahora con Gael, Gael de Tarma. Adelante, Gael, con tu pregunta. Bueno, profesor Moisés, gracias por el pase. Y Nacho, pues mi pregunta es, como mis compañeros ya me ganaron, bueno, ¡Oh! Te ganaron la pregunta. A ver, cuéntanos. ¿cómo no perder el nervios antes de una exposición? Ajá. Bueno, esta, Gael, es una pregunta que vaya donde vaya sale. Creo que es una de las preocupaciones número uno de todo el mundo. Y si te parece, para no caer de nuevo en esta pregunta, voy a responder tanto a lo que me preguntas, que es cómo intentar calmar los nervios antes de la exposición, como a enfocarla también desde un punto de vista más genérico. ¿De acuerdo? Lo primero, cómo calmar los nervios antes de salir a hablar en público. Si faltan 5 minutos, 10 minutos para tu exposición, lo que está más aceptado según la comunidad científica es que el hecho de hacer respiraciones largas y profundas nos induce un estado de calma, un estado de reducción de estrés, que es lo que nos provoca esa ansiedad de hablar en público. Así que respira, realiza respiraciones profundas y largas y hazlas no desde el pecho, sino desde el estómago, ¿de acuerdo? Se te tendría que mover el estómago, no inflar el pecho. Y haciendo respiraciones, 5 o 10 respiraciones de estas, verás que tu nivel de calma, de serenidad va a aumentar, ¿vale? Esa es la respuesta a tu primera pregunta. Ajá. Pero Muchas gracias por la respuesta. Pero todavía no terminó, tengo Gael. más, Gael, tengo Hay más para más, ti. hay O más. si quieres lo dejamos, no pasa nada, lo dejamos cuando pregunte otro esto, que es algo que seguro que sabe. Sí, como, a ver, bueno, vamos avanzando porque efectivamente Okay. es la pregunta de alguna manera que Sí, del todos nos millón. hacemos. Exacto. Vamos con, ¿dónde están mis anotaciones? Muy bien. Vamos con Giovanita, adelante. Hola Nacho Telles. Ay, hola Nacho, ¿cómo estás? Tengo una preguntita. Cuando yo hablo algunas veces, yo hablo así, como que cuando yo leo algo y eso, como que yo después como me trabo así. Pero una pregunta, Nacho Telles, ¿me puedes ayudar que cuando yo despido me siento como asustada, como que estoy sin aire, así por favor, es que estoy muy asustada, pero una pregunta, pero ¿cómo lo puedo hacer para que ya no me trabe y hacerlo todo bien, hablar bien y no me trabe así? A ver, Estrellita, ¿dónde estás? Ayúdame, ¿cómo lo puedo hacer? De acuerdo. A ver. Con Sí. ejemplo y todo lo he puesto ahí, ¿eh? Sí. El ejemplo, de hecho, el ejemplo del final es lo que creo que me ha aclarado más. Porque primero pensaba que iba por el miedo a trabarse y el miedo fruto de hablar en público y no poder controlar la respiración, pero luego me ha parecido que hacía más referencia también a las muletillas, al uso de muletillas. ¿Es así? Sí, ¿verdad, Giovanita? Según lo que hablamos antes. Es así. Sí, Nacho Telles. Perfecto. Pues Adelante, son dos Nacho. cosas. La primera es lo mismo que le he dicho a Gael. La respiración la tenemos que realizar antes de nuestra exposición, ¿de acuerdo? Para salir al escenario o a la clase o delante de tus alumnos o lo que sea, en un estado de serenidad. ¿Sí? 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos antes, hacer respiraciones. Yo soy muy exagerado y a veces cuando tengo charlas y voy en coche al lugar de la charla y tengo 50 kilómetros, pues desde que cojo el coche estoy como un loco realizando respiraciones. O sea que al final lo puedes llevar al extremo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero esas respiraciones, ¿no? Respiraciones largas. Cuando hablo de respiraciones largas, y lo mejor es poner un ejemplo, hablo de esto. Gracias, Nacho. Muchas gracias. No había acabado aún.
No había acabado de respirar. Para que veas, Pero todo lo estamos siguiendo, sí. la expiración No es silencio, pensé que no me estabas hablando. No, tranquila. Es Estoy que a lo haciendo mejor el no sale ejemplo la gráfico. expiración. Vamos. Pero la parte que más va a relajar tu cuerpo, vuestro cuerpo en general, es la parte de la expiración, no la parte de la inspiración. Esto es inspirar y esto es expirar. Pues la expiración tenemos que alargarla para que dure por lo menos 10 segundos. ¿De acuerdo? Sacar el aire despacito, 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 para que poco a poco nuestro cuerpo vaya alcanzando un estado de relajación. ¿Sí? Respecto a las muletillas, Joanita, una estrategia muy útil es intentar reducir el ritmo del habla. Si yo intento hablar muy rápido y quiero decir muchas cosas por minuto, pues lo más probable es que en algún momento no sepa qué decir, no sepa qué palabra usar, qué palabra necesito en ese momento, y entonces es cuando empiezan pues, los tartamudeos o los parones o el uso de muletillas. Ahora no me han salido muchas, pero normalmente pasa más. En cambio, si yo hablo desde un prisma mucho más lento, sabiendo que esas pausas entre palabras me van a permitir escoger la palabra que toque con mucha más facilidad, evitaré el uso de muletillas. ¿Vale? Y no sé si has visto la diferencia entre la primera velocidad, que ha sido muy rápida, y la segunda, que ha sido un poquito más lenta y me permitía escoger las palabras. Ah, perfecto. Ahora, quiero... Nacho. Un placer. Gracias, Giovanita. Quiero, para que quede aún más claro lo del tema de la respiración, que efectivamente también siempre abordamos en clase. Incluso te comento cuál es la técnica que proponemos. A ver si estás de acuerdo o cómo viene la tuya. Trabajarlo en 3 etapas. La inspiración, efectivamente, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. La retención, 5 segundos también, 1, 2, 3, 4, 5. Y la expiración muy lenta también de 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, eso es algo que se hace, también se habla, yo he oído hablar de la técnica 1, 2, 3, que esto también es 1 segundo para inspirar, 2 de retención, 3 de soltar aire. Entonces, en cualquier caso, la última parte parece ser que científicamente es la más importante, la de expirar, y eso no lo hacemos de manera natural. Porque Qué interesante. En cambio Qué interesante. Aguantarlo. Entonces, el truco de la buena respiración, corrígeme, Nacho, si entendí mal. El truco de la buena respiración está centrado sobre todo en la forma de la expiración, en darle el tiempo y que sea no sino alargarla. Eso no relaja. Relaja el alargarlo, correcto. Muy bien. Gracias, Nacho. Vamos ahora con Marquito Rodríguez. Gracias, Moisés. Bueno, Nacho Telles, la pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿qué pasaría si yo estoy en una presentación, en una exposición, y pues mientras le estoy hablando a mis espectadores, a mi audiencia, una persona contradice algo que yo estoy exponiendo y de repente esa persona tiene razón, pero ¿cómo yo salgo de ese pequeño momento incómodo, de esa tensión? Muy bien. Si lo he entendido bien, Marco, estamos en un contexto en el que tú estás haciendo una exposición y en el momento en que dices algo, hay alguien que te interrumpe para rebatirlo, contradecirte, y de hecho tú sabes que esa persona tiene razón y tú no. ¿Es eso? Sí, puede ser, pero ¿cómo salgo? Pero, puede tener razón o no, pero ¿cómo salgo de ese momento incómodo? Para mí hay una diferencia entre si tiene razón o no tiene razón, ¿de acuerdo? Primero de todo, nosotros cuando salimos a hablar, supuestamente salimos a hablar como expertos, delante de una audiencia que supuestamente, de nuevo, no sabe tanto como nosotros. Entonces, nosotros deberíamos saber todo de lo que hablamos y una de nuestras obligaciones como ponentes es prepararnos bien, o sea, prepararte bien lo que dices para no hablar de cosas de las que no tienes idea y que pueden ser de alguna manera refutadas, que eso es muy peligroso porque eso machaca tu ethos. El ethos es la autoridad, machaca tu autoridad, tu legitimidad como ponente. Entonces, si alguien te rebate y tú crees que puede tener razón o puede que no, pero no está muy claro, yo lo que te sugiero es utilizar una fórmula que sirve para desviar esa alocución que te hayan hecho y parar el golpe de alguna manera. Y sería algo tipo...
no estoy de acuerdo con lo que usted dice, aunque lo respeto normalmente, y de hecho puede que usted tenga razón, pero si le parece, para no enzarzarnos aquí en discutir sobre si esto es así o esto es así, cuando hagamos una pausa o al final, le invito a acercarse y a discutirlo personalmente porque así no nos desviamos y mantenemos el interés de toda la audiencia. ¿De acuerdo? Algo tipo que esa persona vea que la charla que está haciendo no está destinada a tener razón en ese punto concreto o a no tener razón, sino que todo el mundo, toda la audiencia, que pueden ser de 10 o de 1000 personas, está pendiente de recibir una serie de conocimientos. Y si ahora nos enzarzamos en sí, esto no, esto sí, esto no, lo que vamos a hacer es aportar menos valor, ¿vale? Claro. Pero siempre de una forma educada. Y de paso le transmites a esa persona que te interesa su opinión y que luego pueden hablar del tema, pueden hablar de ello, ¿verdad? Por Según lo que supuesto. entendí. Muy bien, perfecto. Muchas Gracias, Marquito. Telles. De nada, Marco. Gracias, Marquito. Gino, ¿tienes tu pregunta lista? Acá la tengo yo anotada, ¿eh? Sí. Vamos, profesor. Gino. Ya, Nacho, esa es mi pregunta. ¿Es importante aprenderse todo de memoria para hablar en público? El memorismo que le llamaban. A ver. Hola, Gino. Me encanta tu fondo, muy preparado para la ocasión No, y que muy gracioso. desde ahí recibe sus clases además del colegio. Le comentaba, Nacho sabe, está al tanto que todavía los alumnos acá, sus clases, tanto del colegio como universitarias, se siguen recibiendo de manera Desde virtual. casa. Por eso muchos están todavía con sus cosas habilitadas. Adelante, Bueno, Nacho. aquí también esto, Moisés, aquí también todavía se hace. Yo, por ejemplo, en la universidad hasta junio estaba enseñando las clases de oratoria vía virtual y no había ninguno de los alumnos que tuviese la habitación tan preparada. De hecho, muchas veces se veía la almohada, la cama deshecha o detalles así. O sea que Sí. por eso lo felicito, por eso lo felicito. Está muy bien, perfecto. Respondiendo a tu pregunta, Gino, depende. ¿Y de qué depende? Depende de la persona. Hay gente a la que le va muy bien tener todo su contenido memorizado porque eso le da confianza, le hace despreocuparse el día de la presentación y le ayuda a que todo salga mejor. Pero luego hay gente que si se lo aprende todo de memoria, suenan un poco robotizados, un poco desnaturalizados. Y para estas personas lo mejor en ocasiones es tener, en lugar de todo memorizado, tener 2 puntos clave, 3 puntos clave apuntados en un papel y que le ayudarán a guiar esa presentación y a recordar algo en caso de que se lo olvide. Así que mi sugerencia siempre para todo el mundo es prueba las dos cosas. Prueba lo primero, si ves que te va bien, sigue, y si ves que no te va bien, cambia. En mi caso, yo suelo memorizar bastante. Ajá. Mira tú. Pero no es una fórmula mundial, o sea, es según la persona. Pero qué interesante escucharlo de alguien con tu experiencia, con tu expertise, porque efectivamente hay, creo, toda una corriente que dice no memorices, no memorices, no memorices. Pero creo que efectivamente, más allá de si lo haces por partes o si tienes un esquema más bien memorizado o aprendido, lo que uno aprende de su historia, Nacho, ahora yo lo tuteo, yo lo trato de usted. No, yo es que esto de... Bueno, como queráis, como sintáis no, más está cómodos, bien. pero que No, tenéis pues permiso para tutearme. para darte el nivel que conlleva mi pregunta. Lo que hemos aprendido de usted, señor Nacho Telles, a eso me refería, es que hay que prepararse, hay que prepararse, hay que prepararse y hay que prepararse. Tú te preparaste durante muchísimo tiempo para tus campeonatos de oratoria, Sí. y por eso eres bicampeón nacional. Sí, y me sigo preparando. De hecho, mira, cuando decías esto de que hay una escuela, y es verdad, hay una corriente que dice no prepares porque suenas antinatural, porque tal, porque cual, digo, bueno, si tienes el nivel suficiente para hacerlo, hazlo. Pero si no, fíjate en las presentaciones de los años 2000, de los iPads, de los iPods, de Steve Jobs, cuando salía, que para mí son una de las presentaciones contextualizadas en ese momento con más naturalidad y con más novedad de esa época. Estaban súper preparadas, pero súper preparadas. En su biografía, él dice que por cada minuto de escenario hay 2 horas de trabajo detrás. Entonces, imagínate, y tú lo ves y dices, ¿pero qué dices? ¿Si está improvisando este tío? No está improvisando. O sea, lo ha memorizado tan bien que parece que está improvisando.
pero no es así. Claro, pero y hasta eso es un arte, ¿verdad? Hasta Sí, eso desde es un luego. arte de la comunicación. Perfecto. No sé quién Vamos a... decía, perdona, no recuerdo quién decía que si te lo has preparado y suena robotizado, es que todavía no te lo has preparado lo suficiente. Ajá, pues bueno, ahora luego habría que medir hasta qué punto o cómo hacer si es que para notar si algo es robotizado o no, o cuál es el límite. Ahorita hablamos de eso. ¿Cuál es el límite? No, cuáles son las formas de detectarlo. Vamos con Salvador. Salvador. Salvador a la una. Salvador León. Salvador, tu micro está apagado. No le escucho. Bueno, pasemos entonces, vamos avanzando con Jorge. Se la guardamos. Oye, Salvador, oye, Salvador, ¿estás? Pero no te escucho. ¿Puedes prender tu micro, porfa? No te escucho, Salvador. Tenemos que avanzar. A ver, corrige tu audio y entramos, ¿ya? Vamos mientras tanto con Jorge Luis. Espera, Giovanita se ha dejado el micro abierto. Giovanita, no sé si nos sí. quiere decir algo. No. no quería hacer una pregunta. Ya, pero coordínalo con Dylan, por favor, Giovanita querida. Si no, nos desordenamos, ¿ya? Gracias. Vamos con Jorge Luis. Bueno, Me salió el profesor antipático, perdónenme. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en la parte de preguntas de una presentación, cuando a veces te hacen una pregunta rebuscada o una pregunta que requiere cierto análisis, ¿qué es lo mejor? ¿Tomarte cierto tiempo, cierta pausa y contestar o intentar contestar lo antes posible? Gracias por tu pregunta, Jorge. Para asegurarme de que estamos en la misma onda, lo que tú preguntas es si al final se supone de una exposición en el turno de preguntas, alguien te hace una pregunta de esas que son malintencionadas, de esas que van a hacer daño, que realmente existen estas preguntas, y tú no tienes muy clara la respuesta, si mi sugerencia es esperar, pausarte, pensarla y responder, o responder de entrada. ¿Es esa tu pregunta? Claro. Vale, pues haría exactamente lo que he hecho contigo, que ha sido buscado, que es reformular la pregunta para que todos en la sala y tú, y tanto el que ha puesto la pregunta, el que ha hecho la pregunta como tú, sepáis que estáis hablando de lo mismo, pero además ganar esos 5, 6, 7, 10, 15 segundos para poder luego realizar una intervención un poquito más preparada, ¿no? Porque aunque digan que los hombres no podemos hacer más de 2 cosas a la vez, es mentira. Y puedes estar reformulando la pregunta y pensando en qué vas a decir, como ha sido mi caso, que cuando me lo has preguntado digo, mira, voy a poner el ejemplo y así lo ve. Desde luego, si puedes ganar ese tiempo, la probabilidad nos dice que tu respuesta o que tu cerebro habrá tenido más tiempo de pensar y tu respuesta será mejor. ¿Vale? Pero, una cosa, Moisés y Jorge, y también referente a no sé quién me ha dicho antes la pregunta también que iba sobre el turno de preguntas. Algo muy importante que a mí nunca nadie me dijo y he aprendido con el tiempo. Tenemos que darnos permiso para no saber algo, ¿vale? El hecho de que estemos delante de un grupo de personas hablando no nos obliga a conocer absolutamente todo, a saber absolutamente todo. Tenéis que daros permiso para no saber algo. Y si en algún momento alguien os hace una pregunta que no sabéis contestar y le respondéis con algo tipo, pues la verdad que me parece una pregunta súper interesante y si te soy sincero, no te la sé responder con certeza. Y antes de decirte algo de lo que no estoy seguro, prefiero esperarme. Si quieres, al final de la charla me das tu correo y yo en 2 días te prometo darte la respuesta correcta como mereces y como me gustaría dar a mí. Me encantó. Nadie se va a quejar ni te va a valorar negativamente por dar una respuesta así. Ahora, uno llega a ese punto, Nacho, ya cuando pienso yo, la experiencia y la propia seguridad te permite hacerlo, ¿no? Y obviamente la tranquilidad que te da el saber que sabes de tu tema, que te has preparado y que si luego surge una pregunta que no tenías dentro de tu esquema, pues efectivamente, ¿no? Como tú dices,
proponer responderla después me parece totalmente válido, efectivamente. Yo también lo haría así. Ahora, me dicen que ya está listo Salvador, del Perú, Salvador. Del Perú, yo digo como si estuviéramos. Es una forma de decir, Salvador, ya estás. Como el resto de los 42 participantes, ¿no? Sí, no, podría ver que Dylan está en Miami. Ah, bueno, pero es peruano. ¡Ay, Israelito, no puede interrumpir así! ¡Le van a descontar! Coordine con Dylan. Mientras tanto, vamos con Salvador. Adelante, Salvador. Profesor, es que ya me la ganaron. Pero repítala. O dé tiempo de ir pensando otra. A ver. No, no sé si ya me la ganaron, es que como no podía antes prender el micro porque... ¿Cuál era tu inquietud? Y vemos de darle una vuelta, a ver. De que... Ya saber cuando te preguntan algo que no sabes qué responder. Ya. Ok, sí, pues sí se acaba de decir, hasta yo intervine. Es la que sí, es la que hemos respondido. Pero primero, lo que hemos dicho, para resumírtelo, primero, estar preparado. Es que hay que estar preparado, porque lo que decía antes Jorge Luis, esta es una pregunta que me hace mucho, porque entiendo que da miedo estar ante un auditorio y que te toque el... No se pueden decir tacos aquí, ¿no? No, que te haga esa pregunta y que vaya, realmente lo que quiere esta persona, no te quieren hacer daño, lo que quiere esta persona es demostrar que sabe tanto más o más que tú. Claro. Es el ego que le invita a hacer esa pregunta. Entonces, lo primero, prepararte para poder hacer frente a esta pregunta. Lo segundo, date permiso para no saberlo todo. O sea, no eres la persona más inteligente del mundo, ni más formada ni más culta. Hay cosas que no sabrás y está bien, no pasa nada. Y tercero, ten una fórmula ensayada para poder salir con educación, con respeto y con clase de esa situación. Perfecto. Y eso viene de toda una preparación y un nivel de cultura y de instrucción que viene de mucho más atrás, no solamente del momento, digamos. María Fernanda Mendiola. No, perdón, ya le di el pase a María Fernanda. Luego vamos con Sebastián, perdóneme. María Fernanda, adelante. Hola, señor Nacho Telles. Mi pregunta es, ¿cómo considera que usted, o sea, póngase de que usted está haciendo una presentación en público, pero, o sea, le da como medio roche, no, o sea, no quiere... Roche es vergüencita. Bueno, vergüenza. Ajá. Ya. Mi pregunta es de que, ¿cómo considera usted que le fue en su primera presentación en público? O sea, si le dio como vergüenza, algo así. Yo te voy a ser sincero, no me dio vergüenza. Yo es que no tengo mucha... Bueno, para algunas cosas sí que la tengo. Soy muy pudoroso para algunas cosas, pero para esta en concreta no tengo vergüenza. Pero la vergüenza, ¿sabes cómo se pasa, María Fernanda? Dime algo a lo que tengas vergüenza, que no sea hablar en público. Otra cosa. Cantar, o sea... Cantar, perfecto. A mí también me pasa. Entonces, cantar te da vergüenza. Si ahora yo te pido aquí que nos cantes delante de todo el grupo la canción de Frozen, ¿cómo te haría sentir? O sea, es que a mí no me gusta tanto cantar, entonces... Ya me lo imagino. Si ahora yo te pregunto, no te lo voy a hacer, no soy tan malo, pero si yo te dijese, María Fernanda, cántanos la canción de Frozen, la del Let It Go, ¿sabes cuál digo o no? Seguro que la conoces. Sí. Vale, pues si yo te lo pidiese, ¿cómo te sentirías? ¿Contenta, triste, vergonzosa, apurada? Vergonzosa, es que no me... Perfecto, estamos a mitad de camino de la explicación. Perfecto, te sentirías vergonzosa. Y ahora imagínate que cantas. Y mañana volvemos a hacer la reunión, te pido que cantes y cantas. Y al día siguiente cantas. Y al otro vuelves a cantar. Y el domingo vuelves a cantar. Y el lunes vuelves a cantar. Y nos pasamos 15 semanas seguidas. Durante cada día estás cantando. El lunes de la semana número 16 te pido que cantes. ¿Cómo te crees que te sentirías? ¿Más o menos avergonzada que el primer día? Menos avergonzada, muy probablemente.
porque la exposición a ese mismo estímulo hace que cada vez te provoque menos apuro, menos vergüenza. Lo mismo pasa para hablar en público. Si a ti te produce vergüenza, es porque no lo has hecho el número de veces suficiente para que deje de darte vergüenza. Pero en cuanto lo hagas 10, 15, 20, 30, hay personas que necesitan 10 y hay personas que necesitan 60 veces. Pero cuando te expones al estímulo el número suficiente de veces, esa vergüenza o ese miedo o esa angustia o esa ansiedad, que muchas veces es lo mismo, desciende. Quiero sumarme a la pregunta, María Fernanda. No me hagas cantar, ¿eh? Pero si usted ya cantó. No. Ah, vale, vale. No, a ver, en el sentido de ya se me fue la pregunta. Mira, a ver, te voy a ir preguntando otra cosa mientras me acuerde de cómo venía la pregunta. Entonces, estábamos hablando con María Fernanda. María Fernanda, tú te referías, tratando de seguir tu técnica. María Fernanda, tú te referías entonces a la práctica hacia el maestro y la práctica, la oratoria. Yo tengo mis dichos propios que uno no basta con estudiar oratoria, o a veces hasta no es necesario estudiar oratoria, sino practicar la oratoria. Y creo que de eso se trata. Ese es el gran, digamos, la gran labor, por ejemplo, de Toastmaster, de los clubs de preparación. Y esa es la ventaja, perdóname, que tienen todos nuestros alumnos al estar en nuestro taller de oratoria. Pues muchachos, a practicar y a practicar. Y por eso está el profesor de antipático, de que hablen. Por ahí va mi la oratoria es como, un inquietud. poco, Moisés, como la natación. Tú te puedes ver vídeos, te puedes leer libros, puedes ver al campeón mundial de natación, todo lo que tú quieras, pero hasta que no te metas en la piscina y empiezas a mover los brazos, no vas a aprender. Y ahí, ahora sí ya completo la pregunta porque ya me acordé. Y si el nadador que ganó la experiencia deja de nadar y va perdiendo sus cualidades de nadador, ¿qué pasa en la oratoria? ¿Qué pasa si dejo de entrenar? ¿Me enfrío? Probablemente sí. Es decir, primero corres el riesgo de desactualizarte, eso es una, porque la oratoria de hace 25 años, a ver, hay muchas cosas que se mantienen, pero hay otras que cambian, desde luego. Entonces, podrías desactualizarte, pero la pérdida de práctica de cualquier habilidad hace que la destreza también disminuya. Totalmente de acuerdo. Y ahora con lo de el paso a la oratoria digital y el regreso y todo eso va cambiando. Sí. Ese sería un muy buen ejemplo. Por ejemplo, la oratoria digital, si, no sé, cogiésemos a un gran orador de hace 50 años, claro, pues ahí tendría algunas lagunas. Y otras cosas que considerar. Además, pues bien, vamos con la ronda final de preguntas. ¿Le parece, señor Nacho Telles? ¿Te parece? Bueno, nos queda media hora. Venga. Nos queda media hora. Muy bien, Sebastián del Perú. Del Perú es una forma de decir, a ver, Sebastián del Perú es una forma de decir, Sebastián querido, Sebastián, vamos, fuerza, una cosa así. Sebastián del Perú, adelante. Gracias, profesor. Y hola, Moisés. Pues agradeciéndole antemano por su gentil respuesta. Para algunas personas, hablar en público nos genera nervios, ansiedad, haciendo muchas veces olvidarnos de algunas ideas. ¿Cómo podemos hacer para que eso no suceda? Y por otro lado, en algunos casos, por lo contrario, el exceso del uso de los recursos de hablar en público hace que se vean antipáticos y hasta falsos. ¿Cómo lograr que esto no suceda? ¿Cuáles serían los consejos para mostrarse natural, seguro y confiable? Sebastián, esa última la has hecho por mí, ¿no? Eso de hablar mucho y qué sé yo. Mentira, Sebastián. Así me bromeo yo con ellos. Adelante, Nacho. Bien, Sebastián. Primero, tu primera pregunta es cómo ensayar para no olvidar. La verdad que no, yo al menos no conozco una fórmula para ensayar de una manera particular que impida el olvido. El olvido viene dado por la falta de confianza muchas veces, así que lo que yo te diría es que practiques hasta que tengas tanta confianza que no se te pueda olvidar. Un ejercicio que hago en las formaciones, cuando quiero demostrar que la confianza impide prácticamente el hacerlo mal, es que les pido a mis alumnos, cojo a un alumno y le digo, oye, por favor, dime las 8 provincias de Andalucía. Andalucía es una comunidad autónoma de España que tiene 8 provincias y prácticamente nadie las sabe, ¿no? Empiezan Sevilla, ¿qué
Sevilla, Cádiz, y miran al suelo y usan muletillas y demás. Y luego les digo, ahora dime, por favor, de manera lenta y pausada, todas las letras del abecedario, en orden. Y me dicen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E, L, M, N, y no tienen ningún problema. Y eso es porque de pequeños la repitieron cientos de veces y se lo han memorizado. Y no tienen miedo de fallar, porque ni siquiera se les pasa por la cabeza. En cambio, con las provincias sí. Así que lo que tenemos que hacer es ensayar tanto como para que nuestro cerebro no tenga miedo de fallar. ¿Vale? No creo que haya una manera especial de ensayar para no olvidar. Y vamos nuevamente al tema de la preparación constante, ¿no? Y hay una segunda parte de la pregunta de Sebastián, La segunda ¿verdad? parte decía, ¿cómo hacer o cómo evitar el exceso de usos retóricos, entiendo, para no caer en la antipatía? Algo así. Pues esto es lo que creo que ha sido la primera respuesta a la pregunta de una chica que me preguntaba algo, cómo conectar con la audiencia. Y yo le decía, el uso de un lenguaje sencillo, de un lenguaje llano, ¿no? El despertar las similitudes con la audiencia, el decir, si yo quiero conectar con Sebastián, por ejemplo, Sebastián, que tienes 13 años. Sebastián, ¿Sí? Carlos, sí. Sí, pues yo si quiero conectar contigo te podría decir, ostras, yo me acuerdo, cuando tenía 13 años viví uno de los días más felices de mi vida, y esto es verdad, porque fue el día en que mis padres me dieron las llaves de casa. Y para mí fue como un signo de madurez, de libertad, de decir, oye, mira, yo ahora me puedo ir de mi casa cuando quiero y no tengo que estar pendiente de llamar al timbre para que me abran. Tendré mis llaves y me abrirán, ¿no? Y entonces, si yo te explico una anécdota, una historia personal de cuando tenía 13 años, es más fácil que conecte contigo. Entonces, adaptarte a la audiencia, saber que alguna vez, no que alguna vez fuiste como ellos, pero encontrar la similitud. Puede ser, pues no sé, que los dos, en tu caso, que los dos somos personas, que los dos somos hombres, que los dos hemos estado en Perú, que tú eres de Trujillo, veo por aquí, veo TR, me imagino que Sí. es Trujillo, pues yo te puedo decir que dos amigos con los que voy a cenar a menudo que son de Trujillo. Entonces, despertar esas similitudes que me hacen ser mucho más simpático que antipático. Ajá, muy buen tip. Muchas gracias, Nacho. Vamos ahora con Luis Adrián. Luis Adrián tiene una pregunta sobre YouTube, sobre tu presencia en YouTube. No, profesor, esa era la anterior. Oh, No. ya la cambiaste, pero también estaba... No, le había Luis dicho, profesor, Adrián. le había dicho. Pero no la cambies, que tenemos que hacer promoción de mi YouTube, Adrián. Por supuesto. No, sí, ¿Cómo lo hacemos? es que esa pregunta que tenía era cuáles eran sus videos más importantes de de YouTube, pero creo que ya sería demasiado para resumir, le quería resumir algo así. Pero la pregunta que tengo ahorita es diferente. Te puedo responder fácil, pero hazla otra. Las dos, a ver. No, sí, yo lo que quería preguntarle, me pasa muy seguido, es por ejemplo cuando estamos en una presentación o en una exposición y vienen ruidos externos. Por ejemplo, ahorita estoy lloviendo en mi casa, no sé si se notará. Pero, ¿qué deberíamos hacer con esto? ¿Deberíamos disculparnos excesivamente o tal vez hasta aprovechar esas pequeñas molestias? ¿Qué nos recomienda usted? Yo recomiendo no estar disculpándose ni mucho ni poco. Si quieres disculparte una vez, lo haces, pero no más, porque el exceso de disculpas es algo que no aporta mucho. O sea, nosotros como ponentes lo que vamos a dar es un mensaje, no es un discurso ni una charla, es un mensaje. Vamos a transmitir un conocimiento, vamos a compartir una idea, un algo que suponemos que es de interés para nuestra audiencia. Y todo lo que se aleje de eso no aporta demasiado. ¿Podemos hacer algún inciso? Sí, podemos. Pero cuanto más nos basemos en eso, peor. ¿Y qué son esas cosas? Pues son las excusas, son las justificaciones, son los saludos excesivos, son los agradecimientos excesivos. ¿Que los podemos hacer? Sí, pero cuanto más tiempo ocupen de nuestra charla, peor. Si en tu caso estás en casa y oyes ruidos, una sugerencia que yo te haría es que si sabes que durante el día de hoy, a una hora determinada, vas a tener una conexión y vas a necesitar silencio, hacer partícipes a todos los de la casa de que eso va a pasar, cerrar las puertas, hacer todo lo posible para que esos ruidos se minimicen. Al final es lo de siempre, es estar preparado. Muchas gracias. Y tener precaución. Muy bien, Alvarito de Piura. Adelante, Alvarito. Ya, profesor. Me siento muy contento por contar con la presencia de Nacho Telles y tengo unas preguntas para él. ¿Cómo puedo superar los nervios
ante una presentación y cómo puedo mejorar mis presentaciones. Ajá. Vale, aquí hay dos preguntas. Yo creo que Amplias, ¿no? la primera, si te parece, Moisés, la obviamos porque ya hemos respondido varias veces, la de los nervios. Vale. Y nos centramos en la segunda, mejorar mis presentaciones. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué consideras que no es bueno en tus presentaciones? No sé, creo que todo. No hay nada bueno. Alvarito hace muy buenas presentaciones. Una de las cosas que es una gran limitante, solo lo pongo como un punto aquí, es el tema de la conectividad. En nuestro país, el tema de la conexión, me refiero a presentaciones y conversaciones, charlas virtuales, el ruido que genera muchas veces una interferencia de conexión o que se colgó la máquina, que se colgó el internet, que tienes que salir y volver a entrar, también interfiere muchísimo. Y por ejemplo, en el caso de Alvarito, eso pasa constantemente. Entonces ya hasta te desmotiva porque un caso, Alvarito tenía que hacer una exposición hace 2 semanas en nuestro curso de oratoria sobre los dinosaurios y todos fascinados, porque a él le encanta el tema de los dinosaurios. Todos fascinados, Alvarito va a hacer su exposición de los dinosaurios. Se le cayó el internet, no podía lanzar una diapositiva, salía, entraba. Entonces eso frustra. No sé si por ahí va también, Alvarito, tu pregunta. Sí, o ya me fui yo por otro lado. Bueno, va por ahí también. Es por ahí. De acuerdo. Yo te iba a responder otra cosa totalmente distinta, pero si está centrado en oratoria, Álvaro, ¿es así? ¿Es lo que dice Moisés es algo que te sucede y has hecho la pregunta teniendo eso en mente? ¿O íbamos por otro lado? O me inventé. Más o menos. Más o menos. Vale, es una respuesta para no dejarte mal, Moisés. A ver, en este caso, esto sucede y le sucede a los adultos. Yo prácticamente solo trato con adultos y en presentaciones, en reuniones, sucede. A veces no se te oye, a veces el micro no va, a veces la cámara no va, a veces estás en medio de la reunión y deja de verse, a veces falla la luz, a veces sucede. Entonces, lo único que puedes hacer con esto es estar cuanto más preparado, mejor. ¿De acuerdo? Mira, parecen tonterías, pero son los pequeños detalles lo que hacen la suma. Yo media hora antes de conectarme aquí, lo que he ido a hacer es apagar el router y encenderlo. El router es como un ordenador pequeñito. Al final tiene una mini CPU que esa CPU pues va funcionando y la mayoría de nosotros el router no lo toca durante días, semanas o meses. Entonces, eso hace que pueda fallar más fácil. Cuidado con ese audio. Giovanita. Estas son cosas que pasan, también el fallo de la tecnología. Y lo que puedes hacer es prepararte al máximo. Ponía el ejemplo del router porque es algo que de alguna manera me minimiza la probabilidad de que se me bloquee, de que me falle la conexión. Entonces, todo lo que puedes hacer mejor. Si tienes una conexión mala en tu casa y crees que puedes tener una mejor conexión, no lo sé, en la biblioteca del pueblo, pues a lo mejor te vas a la biblioteca del pueblo a hacer esa charla, ¿no? A hacer esa reunión. Entonces, idear todo, las maneras, hay mucha gente, yo lo hago en las formaciones, yo tengo todo preparado, mi plan A es el ordenador y no me falla nunca, pero yo tengo mi plan B en el móvil. Si el ordenador, no lo sé, fallase o no funcionase o algo, pues yo podría hacer la formación desde mi móvil. Y es montarte una serie de estrategias que minimicen la probabilidad de que ese error, que podrá darse y que algún día se dará, te fastidie toda la presentación. Tomar en cuenta, prever en muchos casos o adelantarse también a situaciones. Muy bien, Dylan, avísame si tenemos algunas otras preguntas, por favor, por interno, mientras yo voy tratando de Nacho. Pregunta. Profesor, yo quiero otra pregunta por última vez. ¿Lo coordinaste con Dylan? Sí, coordiné. A ver, ¿y por qué Dylan no me dijo nada? Vamos a hacer el lío acá. A ver, Giovanita, adelante. Ya. Hola, Nacho, disculpa por preguntarte cada rato algo, no respuesta, pero quiero decirte algo. Cuando era, yo me pregunto cuando tú hablas bien y lo hablas. Pero una pregunta, ¿tú desde chiquito has hablado bien o no o desde mayor?
¿Aprendiste a hacerlo? Sí, he entendido Ajá. perfectamente. He entendido perfectamente. Gracias, Giovanita. Y yo creo que la pregunta de Giovanita viene porque hay mucha gente que se pregunta, ¿el hablar bien en público es una cosa del ADN o es una cosa que se aprende? Pues mira, yo soy un gran fan del fútbol y siempre uso la misma analogía. Y digo, ¿vosotros creéis que un gran jugador nace o un gran jugador se hace? Pues yo creo que son las dos cosas. Y coges al mejor jugador del mundo que tenga mucho talento y si no lo haces entrenar ni un día, nunca va a llegar al nivel de ese gran jugador que podría haber sido. Entonces, yo he visto tantos cambios de gente que no hablaba bien y en 2, 3 meses, después de hacer 10, 15 discursos, ha cambiado de una manera tan espectacular que es que no puedo no creerme que las personas aprenden, que el orador se hace mucho más que nace. Desde luego, hay gente que tiene una capacidad y una habilidad especial y es verdad, y eso lo ves y se puede ver, pero el que no la tiene, a base de práctica, puede alcanzar un nivel mucho más aceptable. Giovanita, ¿se escuchó? ¿Se entendió? Sí, profesor, claro que sí. Muy bien, Giovanita. Así que, Giovanita, si dudas de que tú no tienes ese don o no te vino el regalo del ADN, no te preocupes porque es que no hace falta. O sea, esto es practicar. Y si estás practicando durante meses y años, te vas a convertir en una súper oradora. Muchas gracias, Nacho. Gracias a ti, Giovanita, por participar. Dila, mientras me avisas si hay algunas otras preguntas, quiero, Nacho, si me permites, tipo ping-pong, ¿has escuchado eso de las preguntas? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, así cortito para tratar de absorberte. Sí. Vale. A ver, lo primero, voy a tomar la pregunta de Luis Adrián, que al final no la quiso hacer. La del YouTube. ¿Qué video de tu canal de YouTube recomiendas como para iniciar con todas las propuestas, a absorber todas las propuestas que tienes tú? Yo recomendaría un vídeo que se llama, creo que es Curso de Oratoria Gratuito, que es un vídeo que dura a lo mejor 20 o 30 minutos y en el que resumo, yo diría que gran parte, o al menos la parte más importante del libro. Sí. Así que yo empezaría por ese. Ok, el libro. Tú tienes un libro que todavía no lo... ¡Qué vergüenza! Es que ya lo pedí, pero no hay todo un tema para que me lo traigan. El ponente atractivo. Cuéntanos, por favor, que estoy seguro que puede ser de gran utilidad para todos. El ponente atractivo, sí, muy bien, es el libro que tenemos en pantalla y que de alguna manera resume las que considero estrategias más útiles para hacer una charla y que está distribuido en 3 partes principales. La primera sería la generación de contenido, es decir, cómo coger ideas, cómo escogerlas, cómo tratarlas, cómo presentarlas, cómo resumirlas, cómo potenciarlas, cómo hacer que se queden en la mente de los demás, ¿no? Todo eso sería la parte del contenido. La segunda parte es la parte de la puesta en escena, que incluye todo lo que es la comunicación no verbal, desde el contacto visual o el movimiento por el escenario, o el uso de las manos, de los brazos, del cuerpo, etc. Y la tercera parte son la parte de las presentaciones, que en el libro me apoyo en las diapositivas PowerPoint, porque en el mundo corporativo es lo que más se usa, pero es más una serie de principios de diseño que instrucciones concretas de PowerPoint. Así que se puede aplicar a lo que sea, PowerPoint, a Prezi, a cualquier aplicación que puedas usar. Que se va sumando, que va cambiando de pronto lo que es un PowerPoint. Perfecto. Sí. Ahora, escuché en algunas entrevistas y quería preguntarte sobre ello, el tema de la naturalidad que tú sustentas muy bien y que en muchos casos, y hasta pones un ejemplo muy interesante que es la naturalidad. ¿Cómo puedes decirle a alguien, tienes que ser más natural? Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para ser más natural? Y otro punto, perdóname, que me pareció interesantísimo, creo que lo colgué en nuestro grupo de WhatsApp, es cuando tú indicas que hay algunas personas que la naturalidad les vendría, o para su naturalidad, su nivel de pronto de energía o de comunicación, les vendría bien efectivamente algunos tips para subir un poco o para bajar un poco el nivel.
Y eso Es una pregunta. según yo, pregunta-respuesta, pero... Te iba a decir, ¿pretendes que te dé una Pero es que respuesta corta a pero esta pregunta? por eso lo pregunté así amplio, porque ya está prácticamente tus propios respuestas ya están más o menos incluidas ahí para que me digas sí, no. Vale, Nacho. A ver, es que es una pregunta, es una respuesta larga, pero yo te diría naturalidad, sí, desde luego. Lo que pasa es que la naturalidad de algunas personas no es la mejor y les vendría bien, como tú dices, pues a lo mejor alguno pues un poquito más de energía. ¿Qué quiere decir más energía? Pues muchas veces más energía es más volumen o más velocidad. ¿Qué os parece más enérgico? Si yo hablo de esta manera durante un periodo largo de tiempo, o si por contra, pues subo un poquito el volumen y tengo más movilidad y acelero el ritmo y eso hace que... ¿Qué creéis que tiene más energía, la versión 1 o la versión 2? Por ejemplo, Jorge Luis. Dylan está haciendo... Examen. Así. Dylan está haciendo dos. Dos Claro, preguntas, pues, 2 minutos. ¿cuál es una manera de aumentar esa energía? Pues una es aumentar el volumen, otra es aumentar la gesticulación, sobre todo de cintura para arriba. Otra es aumentar la velocidad, el ritmo al que hablas, ¿no? ¿Cuántas palabras dices por minuto? Esos son respuestas concretas para aumentar esa energía de la que hablabas. Y me ha gustado mucho porque muchas veces dice la gente, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo? No, a mí a veces, bueno, yo he llegado a escuchar, no hay que ponerse nervioso. Y a veces pienso, joder, menudo... Pero tío, ¿cómo pues hago para ponerme no hay que ponerse nervioso? nervioso, si Claro. eso lo sabe todo el mundo. Lo que quiere la gente es que les digas qué tienen que hacer para no ponerse nerviosos. Tal cual. ¿Y la pregunta para Jorge Luis ya no va? Jorge Luis, te quería ver en acción. No, ha hecho así. ¿Qué es esto? ¿Victoria? No, es las dos cosas, ha dicho. Ah, soy las el dos mejor, cosas. pero me quedo con la segunda. Perfecto. Dylan, ¿ibas a comentarme algo? Ya pues, tengo todas las preguntas de las personas que me han dicho. ¡Oh, y hay más preguntas! Sí, hay más preguntas. Pero a ver, pregunta-respuesta ahora sí, en lo que nos queda de tiempo. Vale, Dylan, ¿quién va? Voy a limitar mis respuestas a 10 segundos. No vale repetir las preguntas. Lo mandamos a sala de espera si hay una pregunta repetida. $100 de multa. Esto hemos instaurado, Nacho, tú sabes, en clase. 100 soles. 100 soles. Vamos, Dylan. La primera pregunta es de Angelina. Que la formule ella. Espérese que la formule ella. ¿Dónde estás, Angelina? Vamos. Aquí, profesor. Buenas tardes. Nacho. Vamos con la pregunta. Mi pregunta es cómo responder ante una pregunta incómoda que no quiero responder. Pero ya la dijeron, querida Angelina. Ya la dijeron, ¿verdad, Nacho? Es un poco, a lo mejor aquí, yo haría una diferencia. Mira, Lo que revisa dice Angelina eso, puede porfa. ser no sé responder o no quiero responder. Si no quiero, por ejemplo, imagínate que a mí me preguntan... Por ejemplo, sobre esta pregunta, que ya la había respondido. Una pregunta incómoda podría ser, no lo sé, a veces en los programas de televisión pasa, ¿cuánto dinero tienes en el banco? O ¿cuántas veces tienes relaciones sexuales? O son preguntas que sé responder, pero no quiero. Entonces, si es una pregunta que no quieres responder, puedes decir, creo que esa pregunta, aunque puede ser interesante para usted, no es de interés general para todo el auditorio, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. De todas maneras, cuando acabemos, si usted quiere, viene, me lo vuelve a preguntar, me lo recuerda y yo se la responderé encantado. Y que quieres responderle, claro, porque si son cosas tuyas personales. Muy bien, gracias, Angelina. ¿Quién sigue, Dylan? Pero filtra las preguntas, a ver. La segunda pregunta es de Fabio. Fabio, a ver. Sí, buenas tardes, Nacho Telles, yo soy Fabio Chora Rafael. Fabio con B chica, ¿Qué le recomendarías a los escolares para que dejen atrás la vergüenza o el miedo a hablar en público? ¿A los escolares? Practicar. Sí. A los escolares. Sí, mi respuesta es esa, practicar. Practicar. Ok, yo me sumo a la pregunta de Fabio. Hay algunos que ni quieren prender la cámara. ¿Qué les decimos? Yo, en mis formaciones, si no enciendes la cámara, no la haces la formación. Y va así, ¿eh? Y al que no enciende la cámara no le dejo hacer la formación, se va. Estoy de acuerdo. Luego te voy a preguntar qué hace con los que se ponen a comer en la cámara. Es muy radical, ¿eh? Es muy radical, pero... Uy, todas las anécdotas que tendría para contar. No me hagan hablar. Dylan, por favor, ¿cuál es la siguiente pregunta? Gracias, Fabi. La siguiente pregunta es de Paulo.
Paulo. Se nos va la vida, Paulo, ¿dónde estás? Aquí estoy, profesor. Adelante. Nacho, te quería preguntar, ¿qué consejo nos darías para una exposición repentina? Ajá. Muy buena pregunta. Para algo improvisado, entiendo, ¿no? Exacto. Recuerdo haber escrito algo en el blog fruto de esa segunda parte de las reuniones de Toastmasters que contaba, que eran los table topics, que es como improvisar. Pero un consejo que funciona muy bien es intentar relacionar aquello de lo que nos hacen hablar con algo que nos rodee. Por ejemplo, tú ahora me haces esta pregunta, ¿qué consejos te darías? Y yo te diría, pues mira, siempre hay algo que vamos a tener con nosotros, que es este teléfono móvil. Y a lo mejor en vuestro caso, si sois muy pequeñitos, todavía no lo tenéis, pero cuando crezcáis un poco tendréis este teléfono móvil. Y esto será una fuente de inspiración y de distracción para muchos, pero será una fuente de inspiración para poder escoger temas de los que hablar, enfoques que darle a temas que pueden ser interesantes o que pueden ser controvertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo simplemente es poner en práctica lo que decía. Coger algo del entorno, algo que te rodea, un teléfono, una botella de agua, un bolígrafo, no lo sé, y relacionarlo con aquello de lo que vas a hablar. Buen tip. Buen tip. ¿Dónde está? ¿Quién fue quien preguntó? Yo ya me mareé. No, profesor. Paulo, muy interesante. Muchas gracias, Nacho. A ti, Paulo, espero que te ayude. Una respuesta muy interesante. Lo voy a tener en cuenta para otras exposiciones. Gracias, Pablo. Nacho, había un dato súper interesante que tú comentabas, no sé si es Sócrates o me estoy yendo ya demasiado arriba, que si querías un discurso algo así era, que si querías un discurso de 2 horas, dame 5 minutos y lo preparo, y que si querías, ¿cómo iba? Es algo así como, si quieres que hable durante 1 hora, estoy preparado ahora mismo. Si quieres que hable durante 5 minutos, necesito 1 semana para prepararme. Exacto. Es decir, no, sí. Esta es una frase creo que es de Mark Twain también, algo así, no es mía, vaya. No, demasiado claro. inteligente para venir de mí. Pero buenísima. Es buenísima y refleja precisamente lo que cuesta sintetizar, o sea, la dificultad de la síntesis y la dificultad de escoger las palabras adecuadas, el contenido adecuado para dar un mensaje corto pero consistente, porque hablar 1 hora lo sabemos hacer todos y se llama sobremesa. Después de comer, ¿qué hacemos? Eso mucha gente lo dice, uy, yo no tengo miedo de hablar en público, yo puedo hablar durante horas. Muy bien, felicidades, pero eso no ahora sintetiza, claro. Ahora sintetizarlo. Pues muy bien, Dylan. ¿Quién sigue? La siguiente es de Baruch. Baruch, de Cusco. ¿Dónde estás, Baruch? Aquí estoy, Moisés. Voy a cambiar mi pregunta un poco, Nacho. ¡Ay, qué miedo! A ver. Ok, la pregunta es... Me da miedo cuando no sé qué preguntas son, pero confío en mis alumnos. Adelante, Baruch. Sí, hombre. Ok, la pregunta es, ¿qué pasa si tú tienes vergüenza al hablar en frente de un público masivo? O sea, en un público masivo me refiero a 1000 personas, algo así. Pues. Auditorio enorme, una cosa así. ¿Qué tendrías que hacer por ejemplo, si te trabas frente a ese público? Vale. Yo te voy a tranquilizar, Baruch, y decirte que no es fácil que tengas que hablar ante un auditorio de 1000 personas, porque no todo el mundo lo hace, así que no te preocupes. Pero en el caso de que te trabases, significa o suele significar mucho más en la cabeza del ponente que en la cabeza de los asistentes, ¿de acuerdo? Tú cuando estás como asistente en una conferencia y ves que el ponente se traba, ¿tú qué harías? ¿Le silbarías? ¿Le abuchearías? ¿Le dirías, inútil, no sirve usted para nada? ¿O esperarías que pudiese recobrarse y seguir adelante para que le saliese bien? Es una pregunta, no es retórica, Baruch, me puedes responder. Yo esperaría. O sea, la gente, cuando alguien se traba, genera empatía. No estamos pensando, uy, qué malo, qué inútil, menudo. No, le intentamos de hecho ayudar. Hay veces, yo esto lo he vivido, hay veces que alguien se olvida y alguien de la primera fila le dice, ostras, se me ha olvidado, no sé qué estaba diciendo. Y el de la primera fila le dice, estabas hablando de la importancia de...
y le recupera el tema. O sea, la gente va a estar ahí para ayudarte y no están pendientes de que falle. Ya te digo, en la mente del ponente es tremendo, parece un error garrafal, igual que olvidarse una parte de tu presentación, pero en la mente de la audiencia no es así. Además, referente al olvido, el único que sabe que te has olvidado una parte eres tú, porque nadie más del público se va a enterar, porque nadie sabe lo que ibas a decir. Claro, que te quedes en silencio y que yo no sepa más qué decir y se evidencia. Sí, pero a veces esos silencios pueden parecer una pausa. Si la sabes llevar, a veces es una pausa que amplifica tu mensaje, ¿no? Si la sabes utilizar, hay que aprovechar así. Muy bien, Dylan. La siguiente pregunta es de Gael. Gael del Perú. Gael ya había preguntado, si me suena Gael, a ver. Ah, sí, claro. Nacho, bueno, pues mi pregunta es ¿cómo recibir la atención de la audiencia? ¿Cómo capturar la atención de la audiencia? Uy, N tips, me imagino. Sí, hay 1000 maneras, ¿no? ¿Cuál es la más efectiva o la que tú utilizas? No, más que una técnica, te hablaré de algo mejor, mucho mejor, en lo que se basan la mayoría de técnicas. Y es en la magia de lo inesperado, ¿de acuerdo? Cuando la gente te dice, tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro, o di una frase, una cita célebre, o di una estadística impactante, o empieza con... No, todo se basa en lo mismo, en algo inesperado, porque ¿qué está esperando todo el mundo? Hola, buenos días, mi nombre es Nacho Tellez, es un placer estar aquí con todos vosotros, compartir estos momentos, espero que lo que diga pueda ser de vuestra ayuda. Esto es lo que espera todo el mundo. Si digo esto, pues no voy a llamar la atención. En cambio, si digo algo totalmente inesperado, pues ahí sí que llama la atención. A lo mejor os podría contar que hace 6 años estuve en Perú. Y estuve viajando por Cuzco, por Arequipa, por Iquitos, y conozco algunas cosas, Lima, por supuesto, y mis suegros son peruanos. Y no voy a seguir, pero era un ejemplo. Pero está súper bien porque todo el mundo está con la atención así, y ya está en Tarapoto, es donde está Luis Adrián. No, conozco Tarapoto, pero no he estado. He estado en una guía de Tarapoto, pero conozco Iquitos, que son, bueno, según tengo entendido, 2 sitios de selva. Sí. Y tienen cierto parecido. Entonces, Iquitos sí que conozco tanto ciudad como un poco la selva, que estuve ahí. Bueno, pues ya estarás por acá nuevamente. Y acá la gran mayoría de nuestros alumnos son del interior, de todo el país. Dylan, ¿hay alguna otra pregunta pendiente? Sí, Nacho. Yo voy a ir a Piura porque me han invitado a tomar ceviche. O sea, que esa invitación la tengo ya. Por supuesto que... A mí también, Giovanita. Giovanita, yo también puedo ir, obviamente. Sí, me imagino. Tú también puedes ir, profesor. Yo sé, Giovanita. Dylan, ¿nos queda alguien más? Sí, porque ya vamos con el tiempo. La última pregunta es... Mi última pregunta. ¿De usted? Sí, mía. Adelante. Por ejemplo, tú estás estás exponiendo, ¿no? En un escenario que es algo muy importante. Por ejemplo, puede ser una exposición para la universidad, para el trabajo, y si no lo haces bien te expulsan. Sí. Y pues por los nervios tú te olvidas, o sea, una partecita. ¿Cómo puedes hacer que esa partecita la puedas recuperar? Que se te olvida, como que te quedas, ¿qué decía ahora? Por los nervios. Vale, ¿Tú te sabes el abecedario, no, Dylan? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes decir el abecedario a partir de la letra S? Sí. Pues tiene que calcular desde antes, a ver. Es que es difícil, porque tiene que empezar la parte así. Dale, ¿cómo lo harías? Empieza desde la... A B, C, D, F, G, H. ¿Qué estás haciendo, Dylan? Explícanoslo. Explícanos lo que estás haciendo. No. Está avanzando. Estás yendo hacia atrás, ¿no? Con la mente y con la boca, incluso yo te estoy viendo, estás yendo hacia atrás para poder recuperar dónde empieza la S, porque no te lo aprendiste desde la S, te lo aprendiste desde la A. Pues pasa lo mismo cuando memorizas un texto. Si tú te lo aprendes desde el inicio y en el centro te trabas, intentar empezar desde ahí es muy difícil. Entonces tienes que retroceder un poco para luego volver a coger el hilo de lo que estabas diciendo. ¿Tiene sentido? ¿Llegaste a la S del Dylan? No, me fue un poco difícil, tengo que contar desde la A hasta la S. No, está muy bien. Perfecto. Nacho,
un poco para ir cerrando, hay un tema del que hoy te quieren saludar por ahí. A ver, Nacho, tú hablaste de un tema en alguna de tus entrevistas que me gustaría que también lo podamos compartir con los alumnos sobre el tema del egocentrismo que muchas veces tenemos todos los que en algún momento hablamos hacia el público, cuando lo más importante no somos precisamente nosotros. Desde luego, sí, sí. Bueno, básicamente eso, que el que sale a hablar muchas veces piensa que él es el centro y no es así. Realmente el centro es el mensaje. O sea, tú no eres el centro. Y cuando entiendes esto, muchas veces el miedo a hablar se reduce. Porque no estás ahí para hacerlo bien, para ser un gran orador, un gran ponente y que la gente te valore y diga, no, qué bien habla Arianna, o qué bien habla Luana, o qué bien habla Nayeli, o Anthony Pacheco, o Anderson Velázquez. No están ahí, están para escuchar lo que tienes que decir. Entonces, basta ya de, o lo que decías eso, basta ya de egocentrismos, de creerte que la gente está ahí para verte y para disfrutar de tu gran retórica. La gente está ahí porque tienes algo interesante que decir y lo importante es tu idea, no eres tú. Bueno, pero acá, ya también a manera de cierre, queridos alumnos, el interés por saber más sobre temas de oratoria y de hablar en público estaba, pero también las ganas de conocer a Nacho Telles, ¿o no? Abran sus micros, que se escucha vacío. Es la magia de lo virtual. Claro. Oh, y ahora sí se armó el despelote. Muy bien. Díganle. Sí, muy bien. Palmas fuertes a Nacho Telles por haber compartido su tiempo y por las cosas que nos ha comentado. Seguirlo en su canal de YouTube, por favor, que ya todos creo lo siguen. Nacho Telles obviamente ya se suscribió también al canal del profesor Moisés. Hombre, claro, por supuesto. No sé si lo he hecho, pero voy a decir que sí. Tienes que decir que sí, por supuesto. Muy bien. Y el libro, luego yo les voy a dar por interno más datos sobre eso. Y si hay algo más que quieran decirle en particular a Nacho, y de tu parte también un saludo de repente o un consejo final a todos nuestros niños bellos. Nada, decir que solo me ha invitado Giovanita por ceviche, pero que si nadie más, si están de todo el país, Fernandita, qué vergüenza, no va a ir Nacho Telles a Guadalupe, no va a ir a Cusco, Carol, estamos de todo el país acá. Y nada, y agradecerte, repito, primero por haber aceptado, por estar aquí, por compartir de manera tan sencilla y tan didáctica todo lo que has recogido en este tiempo, por tus videos, por material que compartes, yo sé, públicamente, pero que a nosotros también nos sirve muchísimo. ¿Cuándo viene el siguiente video? Pues mira, los estaba preparando hoy, ya hay muchos, hay 6 o 7 preparados, ya pero queremos, salen a partir de septiembre. Ya nos devoramos todos los que estaban ahí. Que Dios te bendiga, saludos a la familia y te esperamos pronto por aquí, ¿verdad, alumnos? ¡Chao, Nacho! ¡Palmas para todos! ¡Foto!